Ejemplos en el ámbito anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, también en España, en Austria, bueno, la cultura germana en general también junto con Alemania, República Checa o incluso Dinamarca. Y un ejemplo en África, una mujer escritora que, bueno, nació en Sudáfrica, pero que bueno, escribió en lengua inglesa. Y ejemplo luego en el ámbito oriental, yo lo he puesto, siendo yo historiador, Rusia. Varios ejemplos rusos y bueno, algunos de ellos bueno, pues, unieron el pensamiento, la escritura, la política en el mundo occidental y también en el mundo de la cultura rusa. James Gordon Bennett fue publicista estadounidense, fundó el New York Herald y fue el pionero en el empleo del telégrafo en la prensa. Vio a Stanley en busca de Livingston, un hombre bueno, que trabajó dentro del mundo de la publicidad y que dejó huella en la cultura anglosajona, pero en el ámbito publicitario. Berney Lovett Cameron fue explorador británico. En 1873 partió a Zanzíbar al mando de la expedición organizada por la Sociedad Geográfica de Londres con la intención de localizar a Livingstone. Tras encontrar en Tabora el cuerpo inerte de aquel, alcanzó el lago Tanganica en 1874 y finalmente llegó al litoral oeste de África y al norte de Benguela en 1875. La obra Across Africa de 1877, donde publicó sus vivencias. Un hombre que el objetivo fue cuando se unió a la Sociedad Geográfica de Londres en esa expedición que intentó localizar Livingstone, pero encontraron el cuerpo inerte del propio Livingstone. A partir de ahí realizó viajes por el lago Tanganica, luego también por el litoral oeste de África, también al norte de Benguela, entre 1874 y 1875, y en la obra que él publicó, Across Africa, de 1877, ahí es donde publicó sus propias vivencias, lo que bueno, vivió siendo explorador. Arnold Ruth fue filósofo y político alemán. Por su activismo político fue encarcelado entre 1824 y 1830 y tuvo que refugiarse en sendas ocasiones en Gran Bretaña y en Francia. Fue profesor en Halle en 1832 y publicó los Hallisches Handbücher, órgano de la izquierda hegeliana de 1838 a 1841. Aprobó la doctrina Bismarck, quien le pensionó en 1877, además de numerosos artículos, escribió memorias y una de las obras es Recuerdos del tiempo pasado de 1862-1867. Un hombre que, bueno, pues pertenecía a esa izquierda hegeliana, que apareció con las figuras de Marx, que luego, bueno, se llevó a cabo el marxismo, que tuvo gran repercusión en toda la edad contemporánea, desde el siglo XIX hasta el siglo actual. Y el idealismo era totalmente contrario, por ello más criticó a su propio profesor, bueno, dentro del pensamiento hegeliano, como fue Hegel. Georg Grodek fue médico alemán, médico profesional de Bismarck. En 1900 fundó un sanatorio en Manden, en el que aplicaba los métodos de hidroterapia, los masajes, etcétera. Afirmó la importancia del psiquismo en las enfermedades orgánicas y se inició en el estudio del inconsciente después de conocer la obra de Freud, de quien posteriormente se alejó por considerar que se dedicaba a efectuar especulaciones psicológicas. Y una de las obras es El ser humano como símbolo de 1933. Un hombre que se acercó al final hablando del psiquismo, que es lo que produce las enfermedades orgánicas, y luego dentro del inconsciente, después de que el propio Grodek conociese la obra de Freud, aunque luego se alejó. Porque según lo que decía Grodek de Freud, es que Freud especulaba psicológicamente en torno a ese inconsciente y tal. Y ambos dejaron huella en el ámbito del pensamiento, de la política y sobre todo el pensamiento psicológico, el propio Joel Grodek. Richard Turwald fue sociólogo y antropólogo austriaco. Perteneció a la cultura germana y además trabajó en el archipiélago Bismarck, en las Islas Salomón, en la Nueva Guinea y en el África Oriental. Teórico del funcionalismo y pionero de la antropología económica. La obra es Estructura y sentido de la etnología de 1948. Él fue antropólogo más que sociólogo y sobre todo se dedicó más a ese funcionalismo, pero fue el pionero de la antropología económica, que es bueno, pues un ámbito pues, que une al final ese pensamiento pues, del ser humano, porque el ser humano es estudio dentro del ámbito antropológico, pero luego es económica, es economía. Entonces, bueno, dejó huella en ese pensamiento de la antropología. Parte luego también del mundo de la sociología. Josef Ora fue poeta y periodista checo, adscrito al impresionismo hasta la creación de Checoslovaquia. Alternó después los temas proletarios con los temas líricos. Tradujo a Pushkin, Esensin y Pasternak, a los principales escritores rusos, y una de las obras es 10 años de 1929. Un hombre que pertenecía al impresionismo, hasta que ya se unió Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial, y él alternó temas proletarios con los temas líricos. Hay que decir que unió el ámbito artístico como poeta, pero también el ámbito de la información, siendo periodista.
Ludwig Mylius Erichsen fue explorador danés. En 1902 participó junto con Knud Rasmussen y el conde de Harald Mauken en la denominada expedición literaria a Groenlandia. En el contexto de la misma se hizo un profundo estudio de la vida de los esquimales de la región, en aspectos como la lengua, las costumbres y las tradiciones. Los trabajos se plasmaron posteriormente en la obra Groenland. Él participó en la expedición junto a Rasmussen y el conde Harald Mauken en la denominada expedición Groenlandia. Y lo que hicieron fue estudiar al final a los esquimales, región, los aspectos de su lengua, las costumbres y todas las tradiciones que tienen los propios esquimales. Bartolomé Francesco Rastrelli fue el representante más destacado de la arquitectura barroca y el rococó en su país, en Rusia. Una de las obras es el Palacio de Invierno, que se encuentra en San Petersburgo. Anton Antonovich Delvig fue poeta ruso, ocupó cargos públicos y fue amigo de Pushkin. Y elegía sobre la juventud y composiciones sobre temas mitológicos. Destacó por sus imitaciones de los cantos populares rusos contenidas en la obra Poesías. Un hombre que con su amistad con Pushkin, llevó a cabo elegías por la juventud, compuso temas mitológicos y luego destacó por sus imitaciones de los cantos populares rusos contenidas en una de las obras más importantes del propio Delvig, que se denominó Poesías. Piotr Yakovlevich Chatiaev fue pensador ruso, conoció a Pushkin, a Schelling y a Lamennais y propugnó la idea de Rusia aislada por el bizantinismo, con la Iglesia occidental. Declarado loco, hubo de refugiarse en París, donde se defendió con su obra Apología de un loco, y otra de las obras es Cartas filosóficas que circularon manuscritas y cuya publicación parcial en 1866 causó notable escándalo. Chávez pues, se marchó al final a París porque le declararon loco tal, y sobre todo se defendió con una de sus obras, Apología de un loco, y lo que intentó fue al final es proponer esa idea de Rusia aislada por el bizantinismo con la Iglesia occidental. Y Cartas filosóficas, que se publicó parcialmente en 1866, fue una obra escandalosa, sobre todo en aquella época, y eso que circularon manuscritas y todo eso. Es decir, que fue una obra, Cartas filosóficas, pues, muy crítica al final con los gobiernos del momento, sobre todo el siglo XIX. Alexander Ivanovich Terevoníov fue escultor ruso, fue autor de esculturas monumentales, así como una serie de bustos retrato. Y una de las obras es de Pushkin de 1867, que se realizó en cera o realizado en cera, y que decir, bueno, pues que fue un artista importante en la cultura rusa del siglo XIX. Franz von Levant fue pintor alemán. Fue autor de una abundante obra constituida por 1000 lienzos, entre los cuales figuraron 80 retratos de Bismarck, de aquel canciller más importante que llevó a cabo la unificación de Alemania. Quiso dar a sus cuadros el aspecto solemne propio de las obras antiguas, copió a los grandes maestros. Gustav Nachtigal fue explorador alemán. Este médico militar abandonó el ejército prusiano en 1861 y se estableció en Túnez como médico del B. Desde allí comenzó a realizar incursiones de exploración en el desierto del Sáhara. Y una de las obras es Sáhara y Sudán de 1879 y 1881. Nachtigal fue explorador y al final lo que llevó a cabo es se marchó del ejército, pues su profesión fue médico y se fue a Túnez y ahí comenzó a realizar incursiones de exploración en el desierto del Sáhara y bueno, también publicó una obra. Georg Herrling fue escritor, filósofo y político alemán. Entre 1882 y 1912 ocupó la cátedra de Filosofía Católica en la Universidad de Múnich, desde donde ejerció una considerable influencia en el pensamiento social católico de la época. Fundó asimismo la Ores Gesellschaft para el fomento de los estudios católicos. Un hombre que al final, siendo escritor y filósofo y luego político también, él ocupó la cátedra de filosofía ya como profesor ya en Múnich, en la Universidad de Múnich, durante 1882-1912. Y luego lo que intentó él fue penetrar la influencia del pensamiento social católico de la época. El objetivo en la que fundó Gesellschaft fue fomentar los estudios católicos. Herrling lo que intentó fue en su pensamiento eh, que penetrase el catolicismo en Alemania. Wilhelm Bass fue caricaturista alemán. Perteneció a una familia muy humilde porque su padre fue rural y sus parientes campesinos, y dio pruebas de una inteligencia precoz. Estudió al principio en una escuela profesional de Hannover, luego en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, luego estuvo en Amberes y tras una breve permanencia en Países Bajos, donde se embriagó con la tradición pictórica nacional, pasó a la Academia de Múnich. Y la obra que es la ilustración de Máximo y Mauricio de 1885. De Bas hay que hablar que fue un caricaturista alemán muy importante
su inteligencia precoz, los estudios, luego los viajes que realizó por su país, porque estudió en la Escuela Profesional de Hannover, estudió en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. Luego estuvo fuera de Alemania, estuvo en Europa, en Amberes, y luego permaneció breve tiempo en Países Bajos, donde ahí se embriagó con la tradición pictórica nacional. Finalmente ya pasó a su país y estuvo trabajando, bueno, estudiando en Múnich. Y bueno, se ganó la vida en el ámbito de la caricatura. Schollwitz Hohenlohe fue estadista y noble alemán. Fue príncipe de Hohenlohe-Schlickgraffus y canciller de Alemania entre 1894 hasta 1900. Desde muy joven mostró sus simpatías por la causa prusiana. En 1866, tras la victoria prusiana en Sadowa, dentro de la Guerra de las Siete Semanas, fue nombrado primer ministro de Baviera y ministro de Asuntos Exteriores, gracias al apoyo de su amigo Wagner. La obra es Memorias de 1906, revelaciones políticas que provocaron la ira del emperador, así como un enorme escándalo entre la clase política de bueno, las memorias fueron una ira para sobre todo la Alemania imperial, que era el segundo imperio, con el primero el Kaiser, que era Guillermo II, y luego además, bueno, pues él estuvo dentro del ámbito de la política, es decir, dejó huella en el ámbito de la política, siendo, bueno, ministro, primer ministro de Baviera, y bueno, eso por su relación también con Wagner, por su gran amistad. Heinrich Barth fue explorador y geógrafo prusiano, hombre de grandes inquietudes intelectuales y dotado de un especial talento para la geografía. Llevó a cabo su primera expedición entre 1850 y 1855, cuando realizó un viaje por Sudán, acompañado de James Richardson y Aldous Overweg, quienes perecieron en la empresa. La obra es Viajes y descubrimientos en el norte y centro de África de 1857 y 1858, que se encuentra, bueno, está en 5 volúmenes. Uno de ellos fue explorador, realizaron obras y al final, bueno, pues sobre todo Val, en sus exploraciones sobre los viajes, realizó una de las obras que fue Viajes y descubrimientos en el norte y centro de África, y el otro realizó una obra, pero ya dentro del ámbito alemán, es decir, porque fue primer ministro en Baviera, fue ministro de Asuntos Exteriores del país, y bueno, dejó huella con su obra que no gustó mucho cuando gobernaba el Kaiser Guillermo II. César Arconada fue escritor español, destacada figura junto con Ramón J. Sender y otros autores de la narrativa social surgida antes de la Guerra Civil Española. Se inició en el ultraísmo desde la Gaceta Literaria como redactor jefe y colaboró en otras revistas y diarios como el Diario Valentino, El Far, Meseta, Papel de Aleluyas o Versa y Prosa. Parte de sus trabajos periodísticos se recogieron posteriormente en De Astudillo a Moscú de 1986. Un hombre bueno que fue escritor y que bueno participó en diversas revistas, diarios del momento. Y fue una de las figuras, junto con Ramón J. Sender, otros escritores, autores, dentro de la narrativa social que surgió justo antes de la Guerra Civil. Y David González fue poeta español. Ambos dejaron huella en el siglo XX y en el siglo actual. Bulgaria y la literatura no están conocidas en España, sí que en el ámbito europeo, pero también tienen gran repercusión en la literatura búlgara, pues, en la parte de Europa Oriental. Risto Botev fue escritor búlgaro, fue la figura más popular de la historia política y literaria del país, de Bulgaria. Estudió en Odessa y entró en contacto con el socialismo utópico. En 1867 tuvo que refugiarse en Rumanía, donde jugó un importante papel político entre los emigrados de su país. Murió cuando intentaba un levantamiento contra los turcos. Fue autor de varios cantos de temática patriótica y revolucionaria. Y una de las obras es Timitar de 1873, que fue un canto a la muerte heroica en aras de la libertad colectiva. Posted fue uno de los escritores más importantes del país y también en el ámbito político. Y es verdad que se refugió en Rumanía, donde jugó ahí un papel político importante entre los emigrados de su país, que se acercó al socialismo utópico, como lo llamaban los marxistas, y murió tras un levantamiento contra los turcos. Y luego fue autor de cantos que al final hablaban, o bueno, se hablaban en sus obras de temática patriótica, revolucionaria, y bueno, un hombre que dejó huella en la literatura del país, sobre todo siendo importante en la política y sobre todo en la cultura. Al finalizar termina con una mujer importantísima prácticamente del siglo pasado y también del siglo reciente. Nadine Gordimer fue narradora y ensayista sudafricana en lengua inglesa. Fue la primera mujer africana que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1991. Era hija de padres judíos, sionistas ambos. Su padre era ruso, su madre inglesa.
después de un periodo de aprendizaje autodidacta causado por una misteriosa enfermedad que luego se reveló inexistente y nutrida por copiosas lecturas, entre las que destacaban Chekhov o Anton Chekhov y Marcel Proust, es decir, en Rusia, Francia, estudió en la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo, donde vivió siempre porque, como afirmó ella misma, en nuestra época son pocos los que pueden mantener el valor absoluto de un escritor sin referirse a un contexto de responsabilidad. El exilio como modalidad del genio ya no existe. Es como que al final ella lo que te habla es como que ella se refugió en su lugar, en Sudáfrica, estudió en Johannesburgo, bueno, la Universidad de Witwatersrand, que se encuentra en Johannesburgo, una ciudad importante, sobre todo luego para el fútbol español, cuando fuimos campeones. Pero bueno, nada tiene que ver hoy en esto. Aquí en esto es porque ella fue una de las mujeres más destacadas de la literatura femenina y que, bueno, pues se mantuvo prácticamente viviendo en su país, en Sudáfrica. Y una de las obras es Ocasión de Amar de 1963, una mujer que fue importante y que, como sucede ya en la época actual, ya en el siglo XXI, quedan olvidadas, sobre todo muchas mujeres, no solo en el ámbito de la cultura, sino en el ámbito de las ciencias y todo ello. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural eh, en Oriente, Occidente, sobre todo en Rusia y en el ámbito europeo, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.